Buenas tardes para todos. Mi nombre es Tatiana Bulla, soy enfermera profesional, soy especialista en gerencia en salud y magíster en hemodinámica, cardiología intervencionista. Soy especialista clínica de TAVI, trabajo con Edwards hace año y medio. Entonces, les voy a hablar del rol del equipo de enfermería en un implante de TAVI. La presentación la quiero iniciar con esta frase. Para mí es muy importante que tengamos en cuenta que la enfermera en todos los aspectos es importante. Desde el inicio de la recepción del paciente, desde el inicio que captamos un paciente para TAVI, recordemos que los pacientes que son candidatos para TAVI son aquellos pacientes que fueron evaluados por un heart team y que son inoperables pues, por diferentes condiciones de su patología. Entonces, el personal de enfermería debe ser una garantía de seguridad y de calidad en cuanto a la obtención de las competencias y las habilidades necesarias para la realización de los procedimientos estructurales. ¿Qué quiere decir esta frase? Que nosotros debemos tener las competencias necesarias, el conocimiento necesario para poder dar una atención segura. Entonces, ¿qué debe tener el personal de enfermería para poder realizar esta atención segura? Llevo año y medio en Edwards y he detectado que tenemos programas estructurales muy bien formados, tenemos instituciones de muy alto nivel estructural, grupos muy bien formados, pero a veces encuentro falencias en conocimientos básicos. A veces veo programaciones de TAVI y a veces el personal no entendemos qué es una TAVI, empezando desde ahí. Entonces creo que para poder dar una atención óptima, tenemos que empezar con los conocimientos básicos como de anatomía, qué es una TAVI y cuál es nuestro rol principal en estos procedimientos. Para esto debemos tener una formación estructurada. Inicialmente lo podemos hacer con la experiencia en salas de intervencionismo. Entonces nosotros sabemos que en nuestra formación académica muchas veces ni siquiera entramos a una sala de hemodinamia, ¿cierto? Rotamos por diferentes servicios y llegamos a una sala de hemodinamia previamente haber pasado en, por ejemplo, servicios de hospitalización, servicios de urgencias, UCI, pero nunca tenemos un contacto con una sala de hemodinamia. Entonces, cuando llegamos a ser parte de un equipo de estos, llegamos con bastante falencias. ¿Cuál es la formación estructurada? Entonces, tener una experiencia y un buen tiempo de entrenamiento en una sala de intervencionismo. Y pues gracias, hoy en día tenemos como distintas formaciones académicas, algunas que no teníamos antes, pero ya contamos, por ejemplo, con el diplomado y con un máster en hemodinamia. Entonces, tener en cuenta que podemos acceder a este tipo de entrenamiento, pues para poder tener una mejor formación. Tenemos también un entrenamiento continuo y actualización de las nuevas tecnologías de mano de la industria. Entonces, es importante que las instituciones en donde hacemos estructural, pues tenemos la posibilidad de tener contacto con diferentes casas comerciales. Todas las casas comerciales, independientemente de la tecnología que tenga, ellos tienen la posibilidad de brindarle al personal diferentes tipos de entrenamiento. Por ejemplo, nosotros por parte de Edwards tenemos un entrenamiento que se llama entrenamiento de Crimper. Escogemos diferentes enfermeras que ya tienen una formación, una experiencia, y les enseñamos solo de la terapia de TAVI y les enseñamos a cómo implantar, a cómo montar la válvula para el implante. Tenemos también en algunas instituciones un entrenamiento interno de la institución que debe ser dirigido por los cardiólogos intervencionistas. Es muy importante que nuestros médicos del grupo médico, cardiólogos, cardiólogos intervencionistas, electrofisiólogos, bueno, todos los que estén en el área intervencionista, haga parte de la formación del personal de enfermería. Es importante tener también la creación de semilleros de investigación. ¿Por qué? Porque así tenemos más contacto con todos los estudios, con todos los resultados clínicos de este tipo de terapias y participar en los congresos. Para poderles hablar de TAVI, quiero que empecemos como con datos, información básica que yo sé que a veces no la tenemos muy clara. Entonces, la anatomía básica cardíaca,
tenemos nuestras 4 cavidades, aurículas, ventrículos, en donde vamos a encontrar nuestras 4 válvulas cardíacas. Al lado derecho, válvula pulmonar, válvula tricúspide, y al lado izquierdo, la mitral y la aórtica. Específicamente hoy vamos a hablar es del reemplazo valvular aórtico. Cualquiera de estas válvulas puede tener 2 disfunciones, una estenosis o una regurgitación o la insuficiencia. La estenosis, pues se produce un estrechamiento de la válvula y tiene problemas en la apertura. Y la regurgitación, pues también tiene problemas en la apertura y en el cierre y permite paso de la sangre hacia atrás de las cavidades. Acá vamos a hablar específicamente de la estenosis aórtica. Entonces, como les hablaba, TAVI es el reemplazo valvular aórtico transcatéter. Acá vamos a tratar específicamente la estenosis aórtica. Entonces, ustedes pueden ver una válvula cardíaca trivalva sin presencia de calcificación y está completamente sana. Cuando ya tenemos una estenosis aórtica, ya vemos una válvula completamente calcificada con daño de sus velos y va a empezar a presentar problemas en la apertura y en el cierre de la válvula. Esto se puede clasificar en estenosis leve, moderada o severa. ¿Cuáles pueden ser las causas? Acumulación de calcio, defectos congénitos. Cuando son defectos congénitos, es una válvula bicúspide. La válvula bicúspide puede ser congénita o puede ser adquirida. Congénita, que nacemos con 2 valvas, y adquirida es por la enfermedad de la estenosis, tenemos fusión de alguno de los 3 velos. También puede ser por fiebre reumática o irradiación, que son aquellos pacientes que tienen algún proceso de quimioterapia y son tratados por radiación. Esto también produce enfermedad valvular. Para mí es importante que un enfermero, que las personas que vamos a estar en un implante de TAVI, tengamos estos conocimientos. Muchas veces vemos un ecocardiograma con unos resultados o simplemente el doctor nos dice, vamos a hacer una TAVI y el paciente tiene una estenosis leve, pero no sabemos qué significa una estenosis leve. Entonces, la estenosis aórtica tiene este tipo de clasificación leve, moderada y severa. ¿Por qué es importante que tengan estos conocimientos? Para que ustedes tengan la posibilidad y la habilidad de poder interactuar con el médico, poder decir, venga, doc, este paciente tiene una estenosis moderada porque su área valvular está entre 1, tiene un gradiente pico de 40 y tiene una velocidad de eyección de 4. Entonces, estos conocimientos hacen que el enfermero sea tenido en cuenta, que sea una persona que le dé seguridad al equipo y que pueda coordinar con mayor facilidad todo el procedimiento. Entonces ya vamos a hablar específicamente del reemplazo valvular aórtico transcatéter. Ustedes pueden ver, lo pueden encontrar con esta sigla, que normalmente es TEVAR, o TAVI, reemplazo valvular aórtico o implante valvular aórtico transcatéter. Entonces, la TAVI específicamente es cuando detectamos una de las válvulas dañadas, nosotros procedemos a hacer un procedimiento mínimamente invasivo transfemoral, si tenemos buenos accesos, avanzamos el sistema por vía transfemoral, abarcamos la aorta, pasamos el callado aórtico y llegamos hasta la válvula dañada. ¿Qué es lo que hacemos? Implantamos una de nuestras válvulas sobre el plano valvular del paciente y ya la válvula nueva va a empezar a hacer el funcionamiento de la válvula nativa del paciente. ¿Qué válvulas podemos intervenir transcatéter? Las 4 válvulas se pueden intervenir. De forma nativa, la única válvula que se puede tratar es la válvula aórtica, lo que es la válvula pulmonar, la válvula tricúspide y la mitral. Son pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente y ya tienen una válvula quirúrgica, un anillo quirúrgico o un tubo valvulado. Entonces, pues acá estamos hablando específicamente de la aorta, pero para que ustedes tengan en cuenta que podemos intervenir cualquiera de las 4 válvulas. Acá les voy a mostrar un video muy rapidito de cómo es el implante de aórtico transcatéter.
No. Para el implante aórtico normalmente es punción transfemoral, recordemos que es punción arterial. No sé si les ha pasado en algunas instituciones, me preguntan, ¿estamos haciendo punción arterial o punción venosa? Sí, a veces no tienen claro, pues por qué abordaje lo hacemos y pues es normal porque muchas veces no tenemos como la formación y, como el conocimiento completo para poder entender lo que es este implante. El aórtico se hace por vía arterial y el resto de las 4 válvulas se hace por vía venosa. Entonces, normalmente en este procedimiento, dependiendo la calcificación de la válvula, o si es una válvula bicúspide, lo que procedemos es a predilatar. Estamos conformando nuevamente como ese anillo, esa válvula que está dañada. Preparamos el plano valvular para después acceder la válvula cardíaca. Hacemos un montaje, normalmente en aorta abdominal. Preparamos la válvula sobre un balón. Esta es una válvula de una tecnología que es balón expandible. Y ya después de que hacemos como el procedimiento, realizamos el paso por el callado aórtico y lo que tenemos que tratar es de localizarnos sobre el plano valvular. Esto es una válvula intraanular. Recordemos que en el mercado tenemos 2 tecnologías, válvula autoexpandible y válvula montada en balón, y unas pueden funcionar supravalvular, que quiere decir que está por encima del plano valvular de las valvas nativas del paciente, o esta que funciona intraanular, que quiere decir que es en el plano valvular. Hacemos un marcapaseo, ponemos a fibrilar el corazón para poder tener más estabilidad. En el momento que el paciente tiene pérdida del gasto cardíaco, procedemos a hacer la liberación de la válvula. Ahí estamos haciendo un marcapaseo, normalmente lo hacemos a 180. Y ya cuando la válvula está completamente expandida, implantada, ya procedemos a retirar todo el sistema. En ese mismo momento, lo que hacemos es un control para mirar si quedó con fuga paravalvular, si quedó con fuga central, si quedó con gradientes. Ya pues esos son unos temas que pues, pues se lleva un poco más de tiempo para poderlo entender. Pero es como para que ustedes tengan como la información básica de cómo es un implante de aórtico transcatéter. Y ahí ustedes ven que las válvulas empiezan a funcionar y lo bonito de esta válvula es que funciona intraanular y ven los ostium coronarios, el ostium de la coronaria derecha y la izquierda, que quedan completamente libres para seguir su circulación normal. Ya entendiendo un poco sobre lo que es TAVI, ya vamos a enfocarnos en el rol de la enfermería. Básicamente yo no vengo a decirles qué es lo que tenemos que hacer porque creo que eso ya lo tenemos claro, pero sí es como unos tics y como cosas que he ido observando en las diferentes instituciones que he estado a nivel nacional, y creo que es importante que como equipo podamos fortalecernos. Entonces, en todas las instituciones, bueno, casi en todas, nosotros tenemos un equipo que es un Heart Team, que está conformado por diferentes especialidades, que son los que definen y deciden qué paciente es quirúrgico y qué paciente es para tratamiento transaórtico, transcatéter. Entonces, tenemos la conformación del cardiólogo intervencionista, del cirujano cardiovascular, del referidor, que es el cardiólogo, tenemos pues todo el grupo de cirugía y de hemodinamia, tenemos el anestesiólogo, que normalmente es cardiovascular, y tenemos al especialista en imágenes. Adicionalmente, acá tenemos a la persona que es el coordinador de clínica valvular. El coordinador de clínica valvular normalmente es un enfermero, casi siempre es un enfermero. En las instituciones en donde hoy en día yo he conocido los equipos de clínica valvular, el que lidera la clínica valvular es un enfermero. ¿Por qué es esto importante? Porque desde ahí nosotros podemos empezar a cumplir nuestras funciones de enfermería, tanto en la parte administrativa como en el tema asistencial.
Ustedes saben que nosotros podemos funcionar dual o aparte, ya depende cómo esté organizado el equipo. El rol de la enfermería tiene que ser un enfermero con liderazgo y un enfermero con determinación. Para esto, ¿qué necesitamos? Vuelvo y les pongo la misma frase que les puse al inicio, porque creo que es muy importante que nosotros como personal de enfermería le demos la completa seguridad al equipo y la completa seguridad a todo el equipo médico, pues para que ellos se sientan seguros en los momentos claves de un implante de TAVI. En algunas instituciones, los enfermeros son los que manejan el marcapaso, son los que administran la anticoagulación, son los que están al frente del manejo del equipo, de las imágenes, ¿sí? Tenemos múltiples funciones, entonces nos podemos desempeñar como en todas las fases importantes del implante de una TAVI. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Una base de conocimiento sólida, conocimiento de anatomía coronaria y de la enfermedad valvular, para que sepamos que cuando estamos haciendo una TAVI, cuáles son los momentos cruciales, cuáles son los momentos en donde debemos estar completamente coordinados para no cometer errores. Normalmente es un procedimiento sencillo, un procedimiento tranquilo, pero cuando el equipo no está coordinado y no está completamente alineado, normalmente es cuando encontramos las dificultades. Entender qué es TAVI y cuáles son sus posibles complicaciones, porque es importante saber cómo se puede complicar una TAVI, porque asimismo usted tiene la oportunidad de reaccionar de forma oportuna. Les comento un caso rápido. Paciente de accesos vasculares complejos, tortuosos, calcificados. Hemodinamista funcionando bajo guía ecográfica. Se diseca la femoral y la enfermera ya había administrado la heparina, sin orden previa. Simplemente la administro. Los médicos estaban hablando, apenas terminemos las funciones, administramos la heparina. La enfermera entendió que cuando ellos estaban hablando, entre ellos de la administración de la heparina, ella pues pensó que le estaban diciendo administrar la heparina. Entonces, cuando la femoral se disecó, el paciente sangraba, se hizo un hematoma terrible, tuvimos una complicación compleja y no entendíamos por qué el paciente sangraba tanto. Entonces, ya cuando el personal de enfermería dijo, es que yo le puse 6.000 unidades de heparina. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros como enfermeros entendamos algo tan básico, en qué momento usted administra la heparina? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en TAVI, después de que los médicos logran obtener los accesos vasculares, lograron acceder tanto por la vía arterial, que es para avanzar el sistema, y si tienen vía venosa, que es para avanzar el electrodo de marcapaso, ponen sus introductores y han puesto sus cierres vasculares en ese momento. Después de que usted ya aseguró su acceso vascular, ya procede a administrar la heparina. ¿Cuál es el otro tema? Saber y entender la indicación de los especialistas. Si de pronto usted no entendió o escuchó mal, hay que volver a preguntar, ¿cierto? Es mejor que, no sé, que de pronto te regañen o te digan, oiga, pero si yo ya le dije, prefiero eso a que por mi culpa el paciente tenga una complicación. Funciones a destacar durante el proceso de TAVI. Lo que les hablaba de clínica valvular, entonces el coordinador de clínica valvular, desde el momento que se detecta el paciente que va a ser para TAVI, para manejo transcatéter, inicia todo el protocolo, que es pues, la toma de sus paraclínicos, la toma de un TAC con protocolo TAVI para poder analizar si el caso es viable o no es viable. Comienza la coordinación y planeación del procedimiento. Después de que nosotros como casa comercial damos la viabilidad del paciente, vemos la anatomía del paciente, ya le decimos al grupo de enfermería, el paciente es candidato para válvula tal número. El paciente tiene una anatomía compleja, necesitamos insumos especiales o necesitamos los insumos normales. Entonces empieza todo este tema de coordinación desde la resección del paciente hasta la coordinación de los insumos. Eso es como una parte administrativa. La parte asistencial, enfermero de sala. O sea, todos los roles son completamente importantes, independientemente de dónde usted se pueda desempeñar. Creo que tenemos funciones demasiado
complejas y demasiado cruciales en todo el proceso del paciente. El enfermero de sala. Entonces, nosotros nos volvemos como los coordinadores y los jefes de sala, en donde tenemos que asegurar que todo el equipo esté completo. Entonces, para un implante de TAVI tiene que estar el cardiólogo intervencionista, dependiendo la institución, entra cirujano o no entra cirujano, el manejo de la esterilidad de la sala. En algunas instituciones veo que entra la instrumentadora y en otros entra la enfermera. Entonces, dependiendo cómo lo maneje la institución. Asegurarnos que todos los equipos que necesitamos para el implante estén en sala. Me ha pasado en procedimientos que dicen, sí, tenemos X insumos y cuando los vamos a necesitar no los tienen y ya hemos empezado el procedimiento. Esto puede ocasionar una complicación. Después de que verificamos pues, los insumos en sala, estar pendiente pues, de toda la circulación de estos mismos insumos y lo que vuelvo y les repito, es un procedimiento mínimamente invasivo, que es punción transfemoral, pero dependiendo de las complicaciones que pueda tener una TAVI, este procedimiento que es en términos generales sencillo, puede tener complicaciones y se puede convertir en una cirugía abierta. Por eso la técnica aséptica es tan importante y siempre tenemos que preparar al paciente como si fuera para cirugía cardíaca. Lo que les hablaba ahorita, la administración correcta de los medicamentos, la dosis y el momento correcto. Básicamente en TAVI, el único medicamento que nosotros como personal de enfermería tenemos de pronto la posibilidad de administrarlo es la anticoagulación. Entonces, entender la dosis, dependiendo del peso del paciente, y entender lo que les explicaba ahorita, en qué momento se debe administrar. Y ya en el proceso pues, pre o posoperatorio, pues el pre, recibir el paciente, el manejo integral, revisar que tenga todos los paraclínicos, todos los estudios, electrocardiograma, ecocardiograma, que haya sido valorado pues, con el TAC para saber si es viable o no es viable. Y ya cuando sale del procedimiento, pues tenemos que mirar y evaluar y hacer una transferencia adecuada del paciente. El enfermero de sala tiene que contar la historia completa de cómo fue el implante del paciente. Así no haya sido con complicaciones, haya sido un procedimiento normal. Yo siempre les recalco, de sala al enfermero de recuperación, hagan la transferencia completa. Punciones sin complicaciones o punción con complicación, viene con vendaje o no viene con vendaje, todo. Hizo paro, no hizo paro, bueno, todas las posibles complicaciones o datos relevantes que usted haya podido tener en sala. Y lo mismo cuando vamos a trasladar el paciente a la UCI. Nosotros manejamos una lista de chequeo cuando vamos a cada una de las instituciones. Nosotras, como Edwards, sugerimos esta lista de chequeo, pero obviamente ustedes ya la modifican dependiendo la institución. Pero estos son puntos y pasos claves que no se deben saltar, que siempre deben estar antes, durante y después de un implante de TAVI. Entonces, antes, verificación del paciente, verificación de los insumos, verificación del paciente de todos los datos, de qué válvula se va a implantar, los insumos y los materiales necesarios que necesitamos para el implante. Preparación adecuada del paciente, con todo el protocolo TAVI, validar que todos los miembros del equipo estén para iniciar el procedimiento, tener reserva de la cama en UCI y tener una sala de cirugía disponible. Acá en Colombia, la Fundación Cardioinfantil tiene sala híbrida. Entonces, si nosotros tenemos una complicación en la Fundación Cardioinfantil, no hay ningún problema porque en esa misma sala nosotros, si hay que convertir la cirugía, se convierte y tratamos al paciente ahí mismo. Pero en otras instituciones, pues son salas de hemodinamia normal y hay que reservar un quirófano por si hay algún tipo de complicación. ¿Qué complicación necesita que el paciente sea llevado al quirófano? Que la válvula migre al ventrículo. Si la válvula migra al ventrículo o se perfora el ventrículo con la guía, inmediatamente para cirugía. Informar al equipo si los pacientes tienen resincronizadores. Es muy importante
que las terapias sean apagadas. Nos ha pasado que entran los pacientes a sala, no les apagan las terapias y cuando estamos haciendo el marcapaseo, pues reciben su choque. Entonces, me ha pasado varias veces, entonces nosotros como enfermeros tenemos que estar muy pendientes de esto, saber si tiene un marcapaso o un cardiorresincro, independientemente pues del dispositivo que tenga, estar muy pendiente de eso y poderlo reprogramar si es el caso. Durante el procedimiento, monitoreo adecuado, monitoreo hemodinámico adecuado. Entonces, normalmente se tiene el monitoreo invasivo y no invasivo. En TAVI siempre necesitamos monitoreo invasivo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer vigilancia de la hemodinamia del paciente y después vamos a hacer medición de los gradientes. Comprobar la funcionalidad correcta del marcapaso. Muchas veces tienen el generador, pero no se dan cuenta que el generador está descargado. O es un generador que no llega a 180, sino llega a 150. Hay generadores que llegan a 150, 160. Entonces, nosotros siempre marcapaseamos a 180. Entonces, verificar que sea un marcapaso que cumpla con las indicaciones para el implante y que obviamente funcione. Dependiendo si marcapaseamos por guía o marcapaseamos por electrodo, pues asimismo sabemos si vamos a utilizar un electrodo de marcapaso, que lo accedemos por vía venosa, o si vamos a marcapasear por guía, que va por la vía arterial y está en el ápex del ventrículo. La administración de la heparina, yo sí siempre pues, les recargo esto, y pues por la anécdota que les conté, el control del ACT, inmediatamente administramos la heparina, a los 3 minutos hacemos control de ACT para saber si la anticoagulación está adecuada. Cuando se vaya a implantar la válvula, el ACT tiene que estar por encima de 250 segundos. Si no está por encima de 250, pues hay que reforzar la dosis de la heparina. Coordinación y atención de toda la sala durante la liberación de la válvula. Todo el procedimiento es un procedimiento estresante, es un procedimiento en donde todos tenemos que estar coordinados, pero en el momento que vamos a hacer la liberación de la válvula, todos tenemos una función y un rol muy importante, que si alguno de estos pasos falla, nosotros podemos incurrir en que el procedimiento no sea exitoso. Entonces, en ese momento, la persona que va a hacer la inyección de contraste, la persona que va a manejar el marcapaso, el anestesiólogo, pues obviamente con todo el tema de sedación, o si se hizo con anestesia general, y pues estar completamente coordinados y con la atención plena en el momento de la liberación de la válvula. Básicamente eso. Después de que terminamos, es una liberación exitosa, sin complicaciones, inmediatamente hacemos el monitoreo hemodinámico y ahí entramos a evaluar los gradientes del paciente con el monitoreo invasivo, en donde tomamos una presión del ventrículo y una presión de la aorta y definimos cuál es el gradiente final de esta válvula. Entonces, con los datos anteriores que yo les di, ahí podemos revisar qué gradiente pico tiene el paciente. Entonces, normalmente, digamos, paciente que tenía un gradiente pico de 80 y un gradiente medio de 40. Visualizamos, hacemos el control al final y normalmente, cuando una válvula queda bien implantada, el gradiente final tiene que ser de un dígito, tiene que estar por debajo de 10 milímetros de mercurio. Casi siempre tenemos gradientes 5, 6, 7, a veces hay válvulas que quedan muy bien implantadas y quedan con gradiente de 0. Eso es un resultado óptimo, pero desde que su gradiente no tenga 2 dígitos, ya es un buen resultado para el paciente. Verificación del posible bloqueo AB. Cuando nosotros hacemos el análisis de la tomografía, hay pacientes que ya tienen predictores de bloqueo. Entonces ya vienen con un bloqueo previo o tienen un septum membranoso muy corto. Cuando nosotros implantamos la válvula puede interactuar con el sistema eléctrico del corazón, con el sistema de conducción. Con la valoración de la anatomía, nosotros sabemos a qué altura se debe implantar la válvula para así evitar un bloqueo. Hay pacientes que tienen un septum membranoso corto y tienen predictores de bloqueo y a veces es imposible tratar de evitar que un paciente se bloquee. Entonces, siempre después del implante de la válvula, verificamos. Si quedó con bloqueo, se deja en vigilancia 24 horas con un electrodo de marcapaso y verificamos al siguiente día si se puede retirar
o en su defecto hay algunos pacientes que necesitan implante de marcapaso permanente. El control ecocardiográfico es súper importante. Inmediatamente se implanta la válvula porque vamos a verificar las posibles fugas paravalvulares, derrame pericárdico por si hubo alguna punción, una perforación, y la medición pues, de los gradientes. Cierre adecuado de los accesos vasculares. Entonces, después de que ellos cierran con el dispositivo intravascular que hayan elegido pues nosotros procedemos, ya cuando terminan todo el caso, a dejar el vendaje compresivo y empieza la vigilancia por parte de enfermería, que no tenga hematomas, si de pronto quedó sangrando y hay que revertir la heparina, pues procedemos a hacer compresión y una vigilancia continua. Control del sangrado y la formación de los hematomas, y ya procedemos a hacer el traslado del paciente a la UCI y hacemos la transferencia completa del cuidado. Importante, vuelvo y les recargo, cuando hacemos el traslado del paciente a la UCI, pues contarles cualquier tipo de complicación y todo lo que deben tener en cuenta pues para una mejor vigilancia del paciente. Básicamente, pues les recalco que a nosotros nos dan comunicaciones en las salas y nos ponen funciones muy específicas. Y a veces simplemente nos limitamos a aprender por continuidad. Entonces ya sé cómo montar una sala para TAVI, ya sé cómo montar una sala para MitraClip, ya sé cómo montar una sala para endoprótesis, pero muchas veces no entendemos los momentos cruciales, los momentos importantes de cada uno de los procedimientos. Entonces, antes de entender cómo funciona técnicamente, hay que entender qué es el procedimiento, cómo funciona la anatomía dependiendo del procedimiento que vayamos a hacer, y les aseguro que sí vamos a tener una mejor atención y unos mejores resultados en el momento del implante de la TAVI. Y los dejo con esta frase: la enfermería es un arte y si se pretende que sea un arte, requiere de una devoción tan exclusiva y una preparación tan dura como el trabajo de un pintor o de un escultor. Entonces, estudiemos, preparémonos y tengamos como una formación de nivel para poderles dar la mejor atención a nuestros pacientes.